En la segunda parte de fisiología vamos a ver los cambios que se producen, las adaptaciones, ¿no?, a nivel fisiológico en el embarazo. Uno de ellos importante es el crecimiento del útero, ¿ya?, en la gestante. Recuerden que ese crecimiento sobre todo se da por hipertrofia más que por hiperplasia, ¿no? ¿Ya? El útero crece durante todo el embarazo y recuerden que a partir de las 20 semanas puede producir incluso compresión debido al agrandamiento uterino de quién, de la aorta o de la vena cava inferior, ¿no? Y por eso aumentan los miembros inferiores y se producen edemas debido a la compresión de la vena cava inferior, porque disminuye el retorno venoso. Lo que más aumenta en el útero, recuerden, es la capacidad del útero, porque de 5 mililitros aumenta a 5 litros su capacidad, o sea, aumenta 1000 veces la capacidad. También aumenta de peso, ¿no?, pero lo que más aumenta es la capacidad, ¿ya? Y su flujo también, el flujo útero placentario aumenta, ¿no? Ya habíamos comentado, 15% del gasto cardíaco se lleva un útero a término. Y recuerden que hay ciertos valores en el crecimiento del útero que tienes que acordarte, porque son reparos. Por ejemplo, a partir de las 12 semanas, que podemos decir que el útero se vuelve extrapélvico, o sea, sale fuera de pelvis, ¿ya? A partir de las 20 semanas, miren a dónde ha llegado, al ombligo. A partir de las 20 semanas ha llegado al ombligo. Y a las 36 semanas, la apófisis sifoides, ¿no? 36 semanas, apófisis sifoides. O sea, el crecimiento uterino es una adaptación, ¿ya? Luego, a nivel sistémico, ¿qué podemos comentar a nivel sistémico? A nivel cardiovascular, recuerden que el gasto cardíaco en la gestante aumenta 50%. ¿Por qué? Porque sus dos componentes aumentan. Recuerden en cardiología que gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, como la frecuencia cardíaca aumenta 25% y el volumen sistólico también aumenta 25%, el gasto aumenta 50%, ¿no? Recuerden, la frecuencia cardíaca más o menos aumenta 10 latidos por minuto, ¿ya? 10 latidos por minuto. Muy bien, entonces eso tienes que acordarte. En los vasos hay una adaptación importante. La progesterona produce vasodilatación, relaja el músculo liso de los vasos. Entonces esa vasodilatación va a hacer que disminuya la resistencia vascular periférica, hasta en un 20%, disminuye la resistencia. Es por eso que en los primeros trimestres del embarazo la presión cae, ¿ya? En el primero, en el segundo trimestre, la presión cae. En el último trimestre tiende a aumentar la presión arterial. Si auscultamos un soplo, ese soplo puede ser en la sístole, ¿ya? Soplo en la sístole. El eje cardíaco, ¿a dónde se va? Hacia la izquierda, ¿no? Por el crecimiento del útero, el corazón se desvía más hacia la izquierda, o sea, se vuelve más negativo, ¿no?, el eje, ¿ya? Y en el electrocardiograma, si sabemos que la frecuencia cardíaca está más rápida, o sea, el corazón va más rápido, los intervalos van a acortarse. Se acorta el intervalo PR, se acorta el intervalo QT, por si acaso, debido a que el ritmo del corazón es más rápido en la gestante. Vamos a nivel hematológico. A nivel hematológico, recuerden que hay aumento de los glóbulos rojos, es decir, el volumen eritrocitario aumenta 33%. Pero también hay aumento de la volemia del plasma. ¿Cuánto? 45% aumenta. Por lo tanto, el resultado final es una hemodilución, ¿ya? Es una hemodilución. Por eso en el embarazo se habla de una famosa anemia dilucional, ¿no? Por esto de acá, por el aumento mayor de la volemia con respecto al volumen eritrocitario. Hay leucocitosis, ¿ya? En la gestante va a haber leucocitosis, ¿ya?, con aumento de neutrófilos, o sea, hay neutrofilia. Pero lo que disminuye son los linfocitos. Los linfocitos disminuyen. Y los monocitos se mantienen constantes, ¿ya? Los monocitos se mantienen constantes. Esos cambios hay en la serie blanca, en los leucocitos. No hay desviación izquierda. Ojo, no hay desviación izquierda. A nivel de los factores de coagulación, es muy importante recordar que en la gestante aumentan los factores de coagulación. Por eso hay un estado protrombótico, ¿no? Sobre todo aumenta el fibrinógeno, ¿ya? El fibrinógeno es el que va a aumentar
ya que recuerden que es el factor de coagulación más abundante, ¿ya? Entonces, acuérdense ese dato. El embarazo es un estado protrombótico porque aumentan los factores de coagulación. Y en el caso de las plaquetas, recuerden que las plaquetas pueden estar normales o pueden disminuir debido a consumo, ¿ya? Debido a consumo. Muy bien. Luego tenemos por acá a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, recordar que el volumen que aumenta es el volumen tidal, también llamado volumen corriente. Entonces el volumen normal es 500 mililitros, ¿verdad? ¿Cuánto aumenta? 600 mililitros. 600 mililitros. Entonces produce un aumento más o menos del 40%, ¿ya? Del 40%. El que disminuye es el volumen residual. Ese disminuye. El volumen residual de 1 litro, ¿no?, disminuye a 800 mililitros. Entonces más o menos cae la quinta parte. Disminuye 20%. Entonces lo que tienes que acordarte es que el volumen tidal aumenta y el residual disminuye. ¿Quién se mantiene constante? La capacidad vital, ¿no? La capacidad vital permanece constante. Y la capacidad pulmonar total tiende a disminuir, ¿ya? Tiende a disminuir por la disminución del volumen residual, pero la capacidad vital sí se mantiene constante, ¿ya? Aumenta la frecuencia respiratoria. Recuerden que en la gestante hay una hiperventilación, y esa hiperventilación que va a generar caída del CO2 porque hiperventila y aumenta el pH. Entonces, ¿qué va a producir esta hiperventilación? Va a producir una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, ¿ya? Debido al crecimiento del útero, recuerden que el diafragma se eleva. ¿Cuánto se eleva? 4 centímetros. Hay elevación del diafragma debido al crecimiento del útero. A nivel digestivo, ¿qué podemos mencionar a nivel digestivo? A nivel digestivo hay que recordar que la progesterona relaja músculo liso. Entonces el paciente va a tener pirosis, va a tener náuseas, va a tener vómitos debido a la hipotonía del esfínter esofágico inferior, relajado por la progesterona, ¿no? Que también tenemos disminución del peristaltismo intestinal, ¿ya? Del peristaltismo intestinal, sobre todo en el primer y segundo trimestre. Es por eso que la gestante se estriñe, la gestante forma hemorroides debido a la disminución del peristaltismo, ¿ya? También hay una atonía de la vesícula biliar. La contractibilidad de la vesícula biliar disminuye. Por eso la gestante forma cálculos, ¿no? Puede formar cálculos. Muy bien. ¿Qué más? A nivel hepático, diremos que las proteínas disminuyen, la albúmina disminuye, ¿no? El que va a aumentar es la fosfatasa alcalina. Duplica su valor, aumenta 1.5 veces o duplica su valor. Entonces la albúmina baja, la fosfatasa alcalina aumenta. La que se mantiene constante, ¿quiénes son? ¿Quiénes se mantienen constante? Las transaminasas, la bilirrubina, ¿correcto? El tiempo de protrombina, que es el marcador de falla hepática precoz, ¿no? Entonces eso sí se mantiene constante, eso no debe variar, ¿no? También hay un aumento por ahí de lo que es el colesterol, de lo que es el triglicérido, ¿no? Un ligero aumento. ¿Estamos? Muy bien. Y a nivel renal, que podemos comentar que a nivel del riñón, debido al aumento del gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo renal. Ese aumento del flujo sanguíneo renal genera aumento de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, el riñón de una gestante hiperfiltra, ¿no? Por eso en la sangre, que vas a tener en la sangre, que la creatinina, la urea, disminuye, ¿ya? A nivel sérico, la creatinina, la urea disminuyen en la sangre debido a la hiperfiltración glomerular, ¿ya? Y debido también a esa hiperfiltración glomerular, ¿qué vamos a encontrar en lo que viene a ser la orina? En la orina, ¿tú qué vas a encontrar? En la orina vas a encontrar bicarbonato, porque se elimina bicarbonato, se excreta bicarbonato. Vas a encontrar glucosa, o sea, puede haber glucosuria. Vas a encontrar proteínas, proteinuria, ¿correcto? Proteinuria, hasta 300 miligramos, ¿no? No más, hasta 300 miligramos. Entonces, que no te sorprenda que en la orina aumenta la excreción de bicarbonato. Y esto sirve para compensar. ¿Para compensar qué cosa? La alcalosis respiratoria. Cuando te pregunten, ¿cómo compensas la alcalosis respiratoria? Eliminando, excretando en la orina bicarbonato. De esa manera conserva glucosuria, proteinuria, debido a la hiperfiltración, ¿no? Ya está. Recuerden que el tamaño del riñón aumenta 1 centímetro,
¿ya? Aumenta 1 centímetro el tamaño del riñón. Hay más reflujo vésico-ureteral. El uréter se dilata. Hay dilatación del uréter, sobre todo del lado derecho, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que el útero al crecer gira a la derecha. Recuerden, eso se llama dextrorotación. ¿Ya? El útero al crecer gira a la derecha. Eso se llama dextrorotación. Por eso la vía urinaria que más se comprime, que más se va a obstruir, es el lado derecho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los cambios a nivel renal. ¿Ya? Y también a nivel endocrino que podemos comentar, hay un aumento de la prolactina, ¿ya? A nivel endocrino, hay un aumento de las hormonas tiroideas, de la T4, ¿ya? Y a nivel esquelético, recuerden que hay una lordosis lumbar, ¿no? La famosa caminata del orgullo, lordosis lumbar. Bien, y luego tenemos por acá los cambios que se producen a nivel genital, muy importante porque los han preguntado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá cuando el útero se vuelve blando. Cuando el útero se vuelve blando, recuerden, ese es el signo de Egar, ¿correcto? Útero blando. El otro es el signo de Godel, cuando el cuello se vuelve blando. Luego el signo de Noble Budín, cuando se ocupa el fondo de saco lateral. Entonces tenemos Egar en el útero, Godel en el cuello y Noble Budín, fondo de saco lateral. Eso tienes que acordarte entonces. Egar, ¿qué es? Útero blando. Godel, cuello blando, ¿no? O sea, cervix blando. Noble Budín, ocupación del fondo de saco lateral. Ya está. Muy bien. Por otro lado, también tenemos que otros signos, el signo de McDonald, tenemos el signo de Osiander, ¿ya? Y el famoso signo, bien preguntado, signo de Chadwick, y también el signo de Piscasek, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué consisten esos signos? Estos signos consisten en lo siguiente, ¿no? McDonald es la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello, Osiander, que se palpa la arteria uterina, y Chadwick, la coloración violácea. Piscasek, el útero irregular, ¿no es cierto? Repito, McDonald, fácil flexión del cuerpo del útero sobre el cuello. Fácil flexión, McDonald. Osiander, se palpa el pulso de la arteria uterina. Chadwick, coloración violácea, ¿no? Coloración violácea, cianótica de las paredes vaginales. Y Piscasek es el famoso útero irregular. Debido a la implantación, el útero se vuelve irregular. Y recuerden que debido al hiperestrogenismo hay un flujo, ¿no es cierto?, fisiológico. Hay una leucorrea fisiológica en la gestante. ¿Cómo voy a darme cuenta que esa leucorrea es fisiológica? Porque es blanca y es fluida, sin mal olor, nada. Entonces, blanca, fluida, esa es una leucorrea fisiológica. Si me dicen blanca, grumosa, eso es cándida, ¿no es cierto? Esta es fluida. Y para terminar, lo que viene a ser el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico del embarazo. Presuntivo, probable, certeza. Presuntivo es todo lo inespecífico. Por ejemplo, la paciente que tiene náuseas, ¿no? La mujer que tiene náuseas, vómitos, eso es inespecífico, ¿ya? La paciente que tiene disuria, ¿ya? Tiene somnolencia, ¿no? Entonces, tiene irritabilidad, ¿no? Está lábil emocionalmente. Irritabilidad, ¿ya? Todos esos síntomas son presuntivos, ¿ya? Presuntivos. Y los cambios a nivel de la mama y cambio a nivel de la piel son presuntivos. O sea, a nivel de la mama, la mastodinia, ¿no? Tensión mamaria. La hiperplasia de las glándulas sebáceas, la llamada glándulas de Montgomery. Hiperplasia en las glándulas sebáceas. Y en la piel, ¿no? A nivel de la cara, el cloasma gravídico, las estrías, el eritema palmar, la línea bruna, todos esos cambios son presuntivos. ¿Ya, doctores? Probables. ¿Quiénes son probables? El más frecuente, amenorrea, la amenorrea secundaria, el beta-HCG positivo, eso es probable, ¿ya? La ventaja del beta-HCG es que hace diagnóstico precoz. ¿Qué más? Podemos mencionar peloteo,
¿no? Peloteo. Los cambios genitales que acabamos de ver, ¿no? Chadwick, Godel, Egar, etcétera. Esos son probables. ¿Estamos? Y también las contracciones falsas, ¿no? Llamadas de Braxton y Hicks. Contracciones falsas de Braxton y Hicks. El agrandamiento uterino, que también lo hemos comentado. El agrandamiento del útero también es probable, ¿ya? Y la percepción por la madre de los movimientos fetales. Cuando la madre percibe los movimientos fetales, eso es probable, ¿no? A partir de las 20 semanas en una gestante multípara. A partir de las 22 semanas en una gestante nulípara. Y a partir de las 24 semanas en una gestante obesa se perciben los movimientos fetales. ¿Y quién te confirma? El que te confirma es la ecografía transvaginal. Es el que te da diagnóstico de certeza, porque a las 4 semanas ves saco gestacional, a la 5ª semana ves ves embrión, a la 6ª semana ves latidos cardíacos fetales, ¿correcto? Entonces eso ya te confirma, ¿no? Te da el diagnóstico de certeza del embarazo, ¿no? O cuando se perciben los movimientos fetales por parte del personal de salud, o palpas, ¿no? Con las maniobras de Leopold, palpas al feto. Eso ya es certeza.